Lingüístico, significado y significante. Nos dice que el significado y el significante, o bien la teoría del signo lingüístico, no es más que un proceso de comunicación que utiliza el hombre y que utilizaba anteriormente. ¿Qué nos da a referencia esto? Quiere decir que el hombre, en el paso que ha venido evolucionando y con la evolución de la comunicación, ha venido implementando diferentes signos que le dan en la época actual un diferente significado. También nos abordaba ejemplos como el que manejaba la lectura, un caballo, una carretera, o bien como nos decía Vygotsky en Herramientas para la Mente, que dice que el niño en el signo lingüístico se viene apropiando de diferentes tipos de comunicación, en la que el niño da un claro ejemplo, en la que el niño está jugando y ve a una persona molesta, en sus facciones personales la persona tiene una apariencia muy molesta y le da una orden de decir cálmate, deja de jugar. El niño inmediatamente bloquea lo que está en su entorno y asocia el rostro de la persona con la orden y le hace énfasis de que debe de calmarse y dejar lo que está haciendo y poner atención. Pero ¿qué pasa cuando ese niño ve a una persona que se está riendo, se está moviendo y le da una orden totalmente seria, que deje de actuar así? El niño asocia y se confunde, bloquea totalmente su cerebro y no sabe qué hacer en este proceso. Es lo mismo que nos dice Vygotsky y lo que nos dice el autor de la lectura, que depende el signo y en el momento que estemos uno le va a dar cierto significado. También vemos que en la educación se aborda mucho el signo lingüístico, puede ser también en el proceso de alfabetización, relación imagen-texto que le viene dando también a este proceso. Bueno, podemos decir que el significado es aquel que está ya plasmado en cierta imagen y el significante es lo que cada uno de nosotros lo tiene relacionado con su mente. En el otro aspecto tenemos la derivación del signo. Como primera participación, para ti, Leonardo, ¿qué es lo primero que aprende el alumno o el niño? ¿El significado o el significante? Pues de acuerdo a la lectura y a otros autores, lo que aprende primero es el significado, porque si a un niño le ponen, por ejemplo, este limón, el niño con los conocimientos previos que tiene o lo que ya conoce con los padres o con los que se rodea, sabe que este es un limón, pero no conoce la palabra, cómo se escribe limón. Y así con diferentes objetos, puede ser una manzana, un perro, puede ser la lluvia, el sol, y así si nos basamos en objetos, así puede ir conociendo el niño. Ok, pasando al siguiente punto, que es la arbitrariedad del signo para la compañera Ingrid. Bueno, la definición primero que nos dice Ávila es que el hecho de que el nombre así sea determinada palabra es una simple convención de determinada sociedad que usa una lengua específica. También podemos hablar lo que es los códigos lingüísticos. Pongo el ejemplo de taxista con taxista. Ellos tienen sus propios códigos. Ellos se entienden. Así igual con cualquier determinada sociedad o en un pueblo existen los modismos, existen pues palabras que solo se conocen entre ese determinado pueblo. Y ya, no sé, alguien más de mis compañeros. ¿Quieres abonar, Andrea? ¿Quieres abonar, Andrea? No. A partir de la derivación de lo que es el signo, para Andrea, a ver, ¿qué nos puede aportar? A partir de la derivación de lo que es el signo. ¿Qué es para ti la derivación del signo? Bueno, la lectura venía acerca de la onomatopeya, que se trata de la limitación o recreación del sonido de algún con el término que se utiliza para su significado. En la lectura venía que, por ejemplo, hay diferentes palabras que tienen diferente significado en otros países. Venía el ejemplo de cómo nosotros hacemos el sonido onomatopéyico del perro, que nosotros lo podemos distinguir porque se dice wow, pero en otros, por ejemplo, en Holanda, a este sonido ellos le hacen waf, no wow. Entonces ahí vemos la diferencia que hay de los sonidos de un país a otro.
Entonces digamos que va dependiendo de la derivación de lo que son las lenguas. Ajá. Dependiendo del contexto donde te encuentres y con quién te encuentres hablando. Varía mucho. Pasando al siguiente tema, ¿qué es el contexto semántico? ¿O qué puedes aportar del contexto semántico, Leonardo? Bueno, nos decía que el signo adquiere su significado como referencia al significado de otro signo. Depende del contexto, es el significado. Bueno, nos decía también de que si en una cierta parte geográfica la palabra cazar asociamos, puede ser cazar de ir en un deporte, cacería, de matar a un animal, o también de contraer nupcias en persona. Depende de la parte del contexto, se le va adquiriendo o atribuyendo el significado a la palabra. ¿Alguien que pueda aportar otra respecto a lo que es el contexto semántico? Bueno, ahí igual podemos poner el ejemplo de un burro. Dependiendo de la oración, es como le vamos nosotros dando como que la congruencia. Si decimos la ropa está arriba del burro, nos imaginamos el burro del mueble, ¿no? En cambio, si decimos, voy a ir con el burro a traer leña, pues ya sabemos que estamos hablando del burro de animal. O sea, todo eso va como que acompañado de lo que dicen las otras palabras para ya darle como que un significado en sí. Aunque sean las mismas palabras, pero tiene un diferente significado. O también nos decía de que si una persona viene y nos dice corona, nada más, o por ejemplo arpa, nosotros no podemos asociar qué palabra nos está diciendo. Si la persona nos completa la oración o esta palabra va acompañada de alguna otra palabra, nos puede decir la corona real. Ahí rápido atribuimos que es la joya que usa la realeza. O si decimos corona, podemos pensar que es un simple apellido. Va dependiendo en cómo se atribuye la cierta palabra que tenemos. Okay. Bueno, a eso que decía el compañero Leonardo, sucede que a eso se le llaman que tienen múltiples acepciones. Es lo que él decía de la corona. Tiene que ir antes como una pequeña oración para saber a qué exactamente se refiere. Entonces podemos atribuir que un signo es igual a obtener varios signos, pero dependiendo en el contexto donde te encuentres, tomando en cuenta o tomando como referencia los ejemplos que citaron ustedes. Como siguiente punto tenemos el contexto situacional. ¿Qué pueden aportar? Bueno, este contexto es muy muy indicativo, dirían, o muy importante, porque nos dice que el contexto situacional se refiere a la situación de los hablantes en el espacio, el tiempo y en el diálogo. Un claro ejemplo se diría que yo estoy aquí, la compañera Ingrid está allá. Existe un determinado espacio en lo que nos separa la mesa y lo que separa a mi persona. Nos está indicando dónde está ella, dónde estoy yo, dónde está el compañero Peña, la compañera Andrea y el compañero moderador, el compañero que graba, perdón. Ok. Entonces podremos decir que el significado situacional va a depender del estado en que te encuentres y del tiempo y del espacio. Pasando al siguiente contexto, físico. ¿Qué nos pueden aportar a partir de él? Bueno, el contexto físico se dice que es selectivo y económico. Bueno, en la lectura traía un ejemplo sobre... El contexto físico nos dice que es selectivo y económico. Ponemos el ejemplo, pongo el ejemplo de una gasolinera. Le llamará la atención a todas las personas pues que quieran llenar sus tanques de gasolina. Ellos de esa manera se ha seleccionado a un conjunto, o sea, no van a llegar los que quieran un café o una galleta, sino les va a interesar a quienes quieran llenar sus tanques de gasolina. A se refiere el contexto físico. El contexto físico más que nada viene agrupado y conforme a lo que han aportado hacia cierto grupo de personas. En ejemplo, tomaríamos lo de una botella que tiene una calavera que indica peligro
Todo, no te lo dice claramente peligro, pero con saber que tiene una calavera, ya tienes una cierta noción de lo que puede, la consecuencia que puede tener. Como siguiente punto es el contexto cultural. Bueno, el contexto cultural es todo el cúmulo de conocimiento que tiene el hablante por el simple hecho de vivir en una comunidad. Si un ejemplo, el compañero Leonardo, como lo marcaba la lectura, se va a otro país. Aquí tenemos al perro como una mascota y todo eso, ¿no? Sabemos de que no se come, según aquí. Y él se va a China y allá pues es una comida muy típica. Si a él le dice va a haber comida de perro, el compañero lo puede tomar como una broma, o que el turista, el que vaya con él, lo dijo de una manera errónea. Igual estaba el ejemplo de Napoleón, de que te sientes muy Napoleón, y si tú no conoces como que ese significado que es muy cotidiano, si lo llamamos así en la comunidad o en el contexto que lo rodea, y se lo dice a otra persona que es de otro país, que no conoce de cultura, no conoce de historia, no lo va a tomar como eres como un Napoleón, de que eres alguien valiente. Tal vez él toma de que eres un Napoleón como alguien de la persona que él conoce que está en su país, no lo reconoce tanto como está en la nuestra, en nuestra historia, si lo podemos llamar de alguna manera. En conclusión, podemos decir que el contexto cultural es aquel cúmulo de conocimientos que se adquiere estando en presencia de dicho contexto. Como conclusión que llegamos como equipo, entendemos que los signos son muy importantes para la vida humana, para la cotidianidad que tiene la comunicación del lenguaje español, tanto español como otras lenguas. ¿Por qué? Porque van en diferentes etapas que va evolucionando el sistema de lectura, de escritura y de comunicación. Cada contexto, cada zona de geográfica, cada cultura tiene a desarrollar sus diferentes significados, sus diferentes códigos, y es de labor del hombre, del que habita en ese contexto, ir adaptándose o cambiar, si es que se cambia a diferentes zonas geográficas de partes del mundo.